Alma Rivera comenzaba sus días antes de que saliera el sol, despertando en el silencio de su pequeña casa, ubicada en una tranquila calle de un barrio humilde. Madre soltera, decidida e incansable, su vida giraba en torno a una única misión: asegurar un futuro mejor para Nayeli, su querida hija. Con una expresión marcada por la resiliencia, Alma preparaba su desayuno sencillo mientras repasaba mentalmente la agenda del día. Su primer trabajo, de los 3 que tenía, comenzaba temprano, limpiando en un hotel local. Entre pasillos y habitaciones, Alma se movía con agilidad, su presencia casi invisible pero esencial para el brillo y el orden que dejaba a su paso. Cada habitación limpia, un paso más hacia el futuro de Nayeli, pensaba mientras su rostro se iluminaba brevemente al recordar a su hija. Terminada la jornada en el hotel, apenas había tiempo para descansar. Alma se dirigía al segundo trabajo, una escuela cercana, donde ayudaba en la cocina. Entre el ruido de los utensilios y el ir y venir frenético durante el almuerzo de los estudiantes, encontraba momentos para soñar despierta con los días en que Nayeli, ya graduada, no tendría que pasar por las mismas dificultades. Al atardecer, mientras muchos regresaban a sus hogares, Alma enfrentaba la tercera y última etapa de su día, la limpieza en las casas de familias adineradas. Era en ese momento cuando el peso del día realmente se hacía sentir en sus hombros, pero la visión de un futuro prometedor para Nayeli le daba fuerzas. En casa, ya tarde en la noche, Alma finalmente se permitía un suspiro de alivio al ver a Nayeli estudiando en la mesa de la cocina. La joven levantaba los ojos, una sonrisa cansada pero genuina iluminando su rostro. ¿Cómo estuvo tu día, mami?, preguntaba, levantándose para preparar algo para que comieran. Bien, mi amor. Cada día que pasa es un día menos para alcanzar nuestros sueños, respondía Alma, permitiéndose un momento de descanso junto a su hija. Compartían una comida sencilla, hablando sobre el día de Nayeli, sus estudios y pequeñas alegrías. Era en ese instante, en ese intercambio de cariño y planes para el futuro, donde Alma encontraba su mayor motivación. A pesar del cansancio, había una determinación inquebrantable en Alma. Sabía que cada sacrificio valía la pena, cada hora de sueño perdida, cada momento de ocio que no podía permitirse. Todo era por Nayeli, su razón de ser. Y mientras se retiraban a dormir, en sus respectivas camas, el silencio de la noche parecía susurrar promesas de días mejores. Alma se quedaba dormida con el corazón lleno de esperanza, soñando con el día en que vería a Nayeli cruzar el escenario para recibir su diploma, el símbolo de que todo esfuerzo había valido la pena. Nayeli se despertaba todas las mañanas en la habitación que compartía con los sueños de un futuro brillante, con paredes decoradas con pósters de universidades y destinos exóticos que deseaba explorar algún día. Pero entre los sueños, la realidad tejía su recordatorio diario del sacrificio constante de su madre, Alma. Cada gesto de cariño, cada comida preparada apresuradamente antes del trabajo, reforzaba en Nayeli la determinación de no solo soñar, sino también actuar. En la escuela, Nayeli era conocida por su inteligencia y determinación. Profesores y compañeros veían en ella un potencial ilimitado, pero pocos conocían el peso que cargaba, la responsabilidad emocional de apoyar a su madre y la presión para superar las limitaciones financieras de su familia. Participaba en todas las actividades extracurriculares posibles, no solo por el deseo de aprender, sino también por la esperanza de que esas habilidades adicionales la hicieran más empleable. En una tarde soleada, después de terminar las clases, Nayeli se quedó en la biblioteca, inmersa en libros y apuntes. No solo era estudiar para los exámenes lo que la mantenía ahí, sino también la búsqueda de información sobre cómo podría contribuir económicamente a su familia. Exploraba desde becas hasta trabajos de medio tiempo que pudiera combinar con la escuela. Fue durante esas investigaciones que Nayeli se topó con un anuncio de trabajo que parecía perfecto para alguien de su edad y con su limitada disponibilidad. La oportunidad era para un trabajo de fin de semana en una librería local, una posición que no solo le permitiría ganar algo de dinero, sino también estar rodeada de libros, su pasión. Con el corazón latiendo de esperanza y un ligero temblor de nerviosismo, Nayeli decidió postularse. Esa noche, mientras ayudaba a Alma a preparar la cena, mencionó de manera casual la vacante de empleo. Alma se detuvo, la cuchara de madera en sus manos suspendida en el aire, mirando profundamente a Nayeli. ¿Estás segura, hija? No quiero que nada interrumpa tus estudios, dijo Alma, la preocupación y el orgullo entrelazados en su voz. Nayeli, con una convicción que sorprendió incluso a ella misma, respondió, puedo hacerlo, mamá. Quiero ayudar. Quiero que veas que todo tu esfuerzo me está enseñando a luchar también.
no solo por mis sueños, sino por nosotros. El brillo en los ojos de Nayeli reflejaba una madurez forjada por las circunstancias, una joven que reconocía los sacrificios de su madre y estaba lista para compartir el peso de las responsabilidades. Alma observó a Nayeli durante un largo momento, el orgullo venciendo la preocupación en su corazón. Entonces, hagámoslo juntas, dijo finalmente, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. Este momento marcó un nuevo capítulo en la vida de Nayeli, no solo como la estudiante que aspiraba a grandes sueños, sino como una joven determinada a tomar las riendas de su futuro, comenzando por la valiente decisión de ingresar al mundo laboral. A medida que se acercaba el final de la preparatoria, Nayeli se encontraba ante una encrucijada que definiría su futuro. La expectativa en torno a la graduación era palpable, con compañeros y profesores discutiendo con frecuencia planes para la universidad, carreras soñadas y la emoción de embarcarse en nuevas aventuras. Nayeli, sin embargo, cargaba una decisión de peso en su corazón, una elección que divergía significativamente de los caminos tradicionalmente celebrados. La noche antes de anunciar su decisión, Nayeli se revolcaba en la cama, con 1000 pensamientos en la mente. La luz del amanecer la encontró ya despierta, con los ojos fijos en el techo, reflexionando sobre la realidad financiera de su familia y el esfuerzo hercúleo de Alma para mantenerse a flote. La joven sabía que la universidad requeriría recursos que simplemente no tenían, incluso con becas y ayuda financiera, el peso seguiría siendo demasiado grande. Sentada en la mesa de la cocina, Nayeli finalmente compartió su resolución con Alma, cuyos ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y aprensión. Mamá, decidí que no iré a la universidad por ahora. Quiero trabajar, contribuir en casa y tal vez, más adelante, pensar en estudiar de nuevo, explicó Nayeli, cada palabra cargada de determinación y un poco de nerviosismo por la reacción de Alma. Alma tardó en responder, la preocupación evidente en su rostro. Nayeli, ¿estás segura? No quiero que sacrifiques tu futuro por mí, dijo, con la voz temblorosa. La conversación que siguió fue intensa, con Nayeli argumentando que su futuro no estaría sacrificado, sino solo pospuesto. Enfatizó la importancia de aliviar la carga financiera sobre Alma y la posibilidad de explorar otras formas de educación en el futuro, quizás incluso encontrar una pasión que realmente deseara seguir como carrera. Después de mucha discusión y algunas lágrimas, Alma finalmente estuvo de acuerdo con la decisión de Nayeli, aunque con reservas. Está bien, hija mía, si es lo que sientes que debes hacer, te apoyo. Pero prométeme que esto no es el fin de tus estudios, solo un desvío en tu camino, Alma pidió, sosteniendo las manos de Nayeli entre las suyas. Nayeli asintió con la cabeza, prometiéndose a sí misma y a su madre que esa decisión no definiría su futuro, sino que le daría la fuerza necesaria para construirlo bajo sus propios términos. La determinación de Nayeli de entrar en el mundo laboral, por lo tanto, marcó no solo el final de un capítulo de su vida, sino el comienzo de otro, lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer, aprender y, lo más importante, apoyar a la mujer que había sacrificado tanto por ella. Nayeli, armada con determinación y un currículum modesto, se lanzó al mundo laboral con la esperanza de aliviar la carga financiera de la familia. Sin embargo, la realidad del mercado laboral rápidamente se impuso, cruel y desalentadora. Cada entrevista a la que asistía parecía solo reiterar la misma barrera infranqueable, la falta de experiencia. Lamentamos, eres muy joven y no tienes la experiencia que estamos buscando, se convirtió en una frase dolorosamente familiar. Después de varios intentos frustrados, la persistencia de Nayeli comenzó a flaquear. Los rechazos acumulados pesaban en sus hombros, cada uno un recordatorio de lo desafiante que sería su camino. Sin embargo, el recuerdo de los sacrificios de su madre, Alma, volvía a encender la llama de la determinación en su corazón. Nayeli sabía que no podía rendirse, no mientras pudiera hacer algo para cambiar su situación. Fue durante esta búsqueda incansable que un anuncio llamó su atención. La empresa de Ricardo Molina, conocida en la región por su prosperidad y por el temperamento difícil de su propietario, buscaba una empleada de limpieza. Aunque sabía que este trabajo estaba lejos de ser ideal o lo que ella soñaba para sí misma, Nayeli vio una oportunidad de entrar en el mercado laboral y, quién sabe, un trampolín para oportunidades futuras. Con el corazón latiendo fuerte de nerviosismo y esperanza, Nayeli se preparó para la entrevista. Recordó los consejos de su madre: sé tú misma, hija mía, y muéstrales tu fuerza. Armada con estas palabras, Nayeli se encontró cara a cara con Ricardo Molina, un hombre cuya presencia imponente y mirada evaluadora la hicieron cuestionar momentáneamente su decisión. Ricardo, con una mirada crítica y una postura que emanaba autoridad,
le preguntó directamente por qué alguien tan joven y claramente inteligente estaría interesado en un trabajo como ese. Nayeli, respirando hondo para contener el nerviosismo, respondió con honestidad: necesito empezar en algún lugar, señor. Estoy dispuesta a aprender y trabajar duro. Quiero contribuir a mi familia. Para su sorpresa, Ricardo, después de un momento de silencio que pareció eterno, asintió con la cabeza. Todos empezamos en algún lugar, dijo, un destello de reconocimiento pasando por sus ojos antes de volver a su expresión severa. Empiezas el lunes. Al salir de la empresa de Ricardo Molina, Nayeli sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había conseguido una oportunidad, pero era consciente de los desafíos que enfrentaría trabajando para un hombre conocido por su temperamento difícil. Sin embargo, más que nunca, Nayeli estaba determinada a demostrar su valía, no solo a Ricardo Molina, sino, más importante aún, a su madre y a sí misma. Este trabajo sería el primer paso hacia la independencia financiera que tanto anhelaba para su familia. Al comenzar su nueva vida profesional, Nayeli entró en la empresa de Ricardo Molina con una mezcla de ansiedad y determinación. El imponente edificio, que antes le parecía un gigante impenetrable, ahora era su lugar de trabajo. El desafío no era solo el trabajo físico que le esperaba, sino también la dinámica de un ambiente corporativo, sumado a la reputación intimidante de su jefe. Durante los primeros días, Nayeli se dedicó a aprender cada aspecto de sus responsabilidades, desde la limpieza meticulosa de las oficinas hasta el cuidado de las plantas que adornaban los pasillos. Observaba y absorbía, notando cómo los empleados interactuaban, y especialmente, cómo cambiaban su comportamiento cuando Ricardo Molina estaba cerca. Su presencia era como una ola que alteraba el flujo tranquilo del ambiente, dejando una tensión palpable en el aire. Nayeli pronto se dio cuenta de que el éxito en su trabajo no dependería solo de su eficiencia en la limpieza, sino también de su habilidad para mantenerse discreta y evitar conflictos. Aunque Ricardo rara vez le dirigía la palabra, la observaba todo con ojos atentos. Nayeli recordaba el consejo de su madre: la paciencia es una virtud, hija mía. Saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Y así, hizo de la paciencia y la observación sus herramientas, aprendiendo a anticipar las necesidades de la empresa y a adaptarse a las exigencias del día a día. Una tarde, mientras Nayeli pulía las superficies de vidrio de la sala de juntas, Ricardo entró abruptamente, hablando por teléfono en un tono elevado. La joven se apresuró a terminar su trabajo y a salir discretamente, pero no sin antes escuchar la frustración en la voz de Ricardo por un negocio malogrado. En ese momento, tuvo un vislumbre del peso que Ricardo cargaba, un recordatorio de que cada persona enfrenta sus propias batallas. Con el paso de las semanas, Nayeli se fue convirtiendo en una presencia constante y confiable en la empresa. Encontró formas de realizar su trabajo de manera que minimizara las interrupciones, ganándose el respeto silencioso de sus colegas. Y aunque los encuentros con Ricardo eran breves y generalmente silenciosos, Nayeli comenzó a comprender mejor la complejidad del hombre detrás de la fachada severa. Fue durante una tarde lluviosa, mientras ordenaba los documentos dispersos por Ricardo después de una reunión tensa, que Nayeli lo escuchó agradecerle. El gesto, aunque pequeño, fue un hito para Nayeli. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, estaba logrando hacer su trabajo de manera efectiva, navegando no solo en las aguas tranquilas, sino también en las tormentas que ocasionalmente azotaban la oficina de Ricardo Molina. En ese ambiente de desafíos constantes, Nayeli no solo se adaptó, sino que también creció. Aprendió la importancia de la resiliencia, la observación atenta y la capacidad de trabajar bajo presión, habilidades que sabía que eran valiosas tanto dentro como fuera de los muros de la empresa. Y mientras regresaba a casa al final de cada día, se sentía un paso más cerca de alcanzar el objetivo que la había llevado hasta allí: apoyar a su familia y, especialmente, aliviar la carga sobre los hombros de su madre. A medida que Nayeli se establecía en su nuevo empleo, una sombra inesperada se cernía sobre la familia Rivera. La salud de Alma comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que inicialmente parecía ser solo un resfriado terco resultó ser una condición mucho más grave, que requería visitas frecuentes al médico, tratamientos costosos y medicamentos que agotaban rápidamente los ya limitados recursos financieros de la familia. Nayeli observaba, con el corazón apretado, cómo su madre luchaba contra la enfermedad con la misma determinación feroz que siempre había dedicado a todo en la vida. Sin embargo, era dolorosamente obvio que la situación estaba cobrando un alto precio. La joven, que hasta entonces había logrado equilibrar la presión del trabajo con las responsabilidades en casa, se encontraba frente a un desafío que parecía insuperable.
La necesidad de apoyar financieramente a la familia se volvió más apremiante que nunca. Las noches eran largas y llenas de preocupaciones. Entre cuidar de Alma y mantener la casa en funcionamiento, Nayeli pasaba horas elaborando planes y estrategias para aumentar los ingresos familiares. Fue durante una de esas noches de insomnio que la idea de pedir un aumento se cristalizó en su mente. La decisión no fue fácil. La conciencia del temperamento difícil de Ricardo y el posible riesgo que corría al hacer tal solicitud pesaban sobre ella. Sin embargo, la urgencia de la situación dejaba poco margen de elección. Con la decisión tomada, Nayeli pasó los días siguientes reuniendo valor y preparando sus argumentos. Sabía que necesitaba presentar su caso de manera convincente, destacando no solo su dedicación y el valor que aportaba a la empresa, sino también la situación crítica que su familia estaba enfrentando. Era una línea delicada a seguir, pedir un favor personal en un entorno profesional, especialmente a alguien como Ricardo Molina, cuya vida personal parecía un libro cerrado. Finalmente, llegó el día. Nayeli se levantó más temprano de lo habitual, ensayando sus palabras mientras se preparaba para el trabajo. Su determinación era palpable, alimentada por la imagen de su madre en casa, luchando por recuperarse. Al llegar a la empresa, cada paso hacia la oficina de Ricardo estaba cargado de una mezcla de determinación y temor. Cuando finalmente pidió un momento para hablar con Ricardo, su voz estaba firme, pero sus manos revelaban el nerviosismo que sentía. Ricardo, sorprendido por la interrupción inesperada, clavó su mirada evaluadora en Nayeli. ¿Qué es tan importante que no puede esperar?, preguntó, con una impaciencia que hacía que Nayeli temiera haber cometido un error. Respirando profundamente, Nayeli comenzó a explicar su situación, eligiendo cuidadosamente sus palabras, enfatizando su gratitud por la oportunidad de trabajar allí y su compromiso con el trabajo. Luego habló sobre la enfermedad de su madre, la lucha de la familia para cubrir los costos médicos y cómo un aumento podría marcar una diferencia significativa en sus vidas. Al terminar, Nayeli esperaba cualquier cosa, desde un rechazo hasta una reprimenda por traer asuntos personales al trabajo. Sin embargo, el silencio que siguió fue más angustiante que cualquier respuesta que hubiera imaginado. Había hecho su parte, presentado su caso con toda la honestidad y vulnerabilidad que pudo reunir. Ahora, todo lo que quedaba era esperar que la humanidad prevaleciera sobre la temida reputación de Ricardo Molina. La oficina de Ricardo Molina, normalmente un bastión de decisiones estratégicas y negociaciones tensas, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento muy diferente esa tarde. Nayeli, después de reunir toda la valentía que tenía, se encontraba frente a Ricardo, con el corazón latiendo fuerte, esperando poder tocar la sensibilidad de su jefe con el relato de su situación familiar. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos tomó un rumbo que ella no pudo prever. Ricardo escuchó en silencio, su rostro inexpresivo haciendo imposible para Nayeli discernir sus pensamientos. Cuando terminó, había una débil esperanza de comprensión, tal vez incluso de empatía. Sin embargo, la respuesta de Ricardo fue todo menos eso. En un momento de ira, quizás exacerbado por presiones laborales que Nayeli desconocía, reaccionó de manera explosiva. ¿Crees que eres la única con problemas?, Ricardo estalló, su voz elevándose en frustración. Esto es un negocio, no una institución de caridad. No estoy aquí para resolver tus problemas personales. Las palabras de Ricardo golpearon a Nayeli como un golpe físico, cada sílaba una puñalada de desprecio. La humillación que sintió en ese momento era casi insoportable, una mezcla de vergüenza e indignación hirviendo dentro de ella. La injusticia de la situación, ser reprendida por buscar ayuda para su madre, era casi demasiado para soportar. Nayeli había estado preparada para muchas posibilidades, pero nada podría haberla preparado para la crueldad de ese rechazo. Por un momento, Nayeli se quedó parada, atónita y sin palabras, la reacción de Ricardo golpeando su última reserva de esperanza. Sin embargo, a pesar del dolor y la humillación, Nayeli no se dejó derrotar. La imagen de su madre luchando en casa le dio una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Tragando el nudo de emoción en su garganta, Nayeli respondió con una voz temblorosa pero firme. Entiendo que esto es un negocio, señor. Pero también soy una parte importante de este negocio, aunque sea pequeña. Solo estoy pidiendo una oportunidad de hacer mi situación un poco menos difícil. Ricardo, quizás dándose cuenta de la dureza de sus propias palabras, moderó su tono, pero su decisión permaneció firme. Mi respuesta es no, Nayeli. Eso es todo. Desolada,
pero no derrotada, Nayeli dejó la oficina, las palabras de Ricardo resonando aún en su mente. Se sentía disminuida, sí, pero no vencida. La interacción no había salido como había planeado, y el resultado fue un golpe duro para su ya frágil situación. Sin embargo, Nayeli sabía que rendirse no era una opción. Tenía que ser fuerte, por su madre, por su familia y, más importante aún, por sí misma. En este momento de profunda adversidad, Nayeli entendió una verdad fundamental: la resiliencia no nace de la ausencia de derrotas, sino de la capacidad de levantarse después de cada caída. Y, a pesar del dolor y la humillación, estaba decidida a seguir adelante, a encontrar otra forma, cualquier forma, de traer un poco de alivio y esperanza a su familia. El camino sería difícil, pero Nayeli estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. El desenlace del enfrentamiento con Ricardo dejó a Nayeli aturdida y desorientada, una tormenta de emociones contradictorias agitando su interior. Había regresado a su trabajo, pero el rechazo brutal de Ricardo la seguía como una sombra, oscureciendo la luz de su habitual determinación. Sin embargo, la necesidad de ayudar a su madre seguía siendo una llama inextinguible en su corazón, impulsándola a seguir adelante a pesar del desaliento. Fue en medio de esta tormenta emocional que un incidente inesperado abrió las puertas a una revelación que cambiaría todo. Nayeli estaba en el pasillo, absorta en sus pensamientos, cuando accidentalmente chocó con Ricardo, quien llevaba una pila de documentos importantes. Los papeles se esparcieron por el suelo, un símbolo tangible de la tumultuosa relación entre ellos. Ricardo, ya bajo la presión de sus propios problemas, reaccionó con una furia desmedida. ¿No ves por dónde caminas? Eres completamente inútil, gruñó, la ira haciendo que sus ojos brillaran peligrosamente. Nayeli, normalmente contenida y paciente, se encontró al límite de su tolerancia. El peso de la injusticia, la preocupación por la salud de su madre y ahora, la acusación injusta, hicieron que algo dentro de ella se quebrara. ¿Inútil? Yo. Al menos yo no abandono a mi propia familia, replicó, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. La reacción de Ricardo fue inmediata. Se quedó paralizado, la ira reemplazada por confusión y luego por shock. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz baja, casi inaudible sobre el zumbido sorprendido de los empleados a su alrededor. Nayeli, al darse cuenta de la magnitud de lo que había dicho, sintió un pánico helado apoderarse de ella. Se había excedido, se había revelado demasiado. Pero ahora, no había vuelta atrás. Respirando hondo, miró directamente a los ojos de Ricardo, un desafío silencioso en su mirada. Dije que abandonaste a tu familia. Abandonaste a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor, el aire cargado con el peso de esas palabras. Ricardo miraba a Nayeli, atónito, la comprensión despertando en sus ojos. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, la furia anterior dando paso a una vulnerabilidad inesperada. Nayeli, aunque temblorosa, mantuvo su mirada firme. Soy tu hija, Ricardo. Mi madre, Alma Rivera, ella, nunca te habló de mí. El impacto de esta revelación golpeó a Ricardo como una ola, sacándolo de su mundo de negocios y confrontaciones hacia una realidad que nunca imaginó posible. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, mirando a Nayeli, como si la viera por primera vez. Sin embargo, este momento de tensión marcó el inicio de una transformación profunda en la relación entre Nayeli y Ricardo. La revelación inesperada actuó como un catalizador, desencadenando una serie de eventos que los llevarían por caminos antes inimaginables. Para Ricardo, fue como si se hubiera levantado un velo, revelando no solo la verdad sobre Nayeli, sino también sobre él mismo y las elecciones que había hecho. Para Nayeli, fue un paso hacia lo desconocido, impulsada por la desesperanza y la desesperación, pero también por la débil esperanza de que, de alguna manera, esta revelación pudiera traer un cambio no solo en su relación con Ricardo, sino también en la vida de su familia, tan desesperadamente necesitada de un milagro. La revelación de Nayeli dejó a Ricardo Molina aturdido, sumido en un torbellino de emociones encontradas. Al principio, luchó por aceptar la verdad, su mente debatiéndose entre la negación y la creciente conciencia de la realidad que Nayeli le presentaba. La idea de que pudiera tener una hija, una conexión de sangre con alguien tan determinada y resiliente como Nayeli, era a la vez aterradora y profundamente conmovedora. En los días posteriores al enfrentamiento, Ricardo se encontró incapaz de concentrarse en su trabajo, su mente volviendo constantemente a las palabras de Nayeli.
comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado en su vida, especialmente su elección de priorizar su carrera por encima de todo lo demás. La posibilidad de haber abandonado a Nayeli y Alma, incluso sin saber de su existencia, pesaba en su corazón, un fardo de remordimiento que no sabía cómo aliviar. Impulsado por la necesidad de descubrir la verdad, Ricardo inició su propia búsqueda de respuestas. Rememoró su relación con Alma, una mujer a la que había amado profundamente, pero con la que había perdido el contacto en medio de las demandas de su creciente carrera. El recuerdo de su relación con Alma, marcada por la pasión y los planes compartidos para el futuro, ahora parecía teñido de amargura por la realización de todo lo que se había perdido. La decisión de Ricardo de buscar la reconciliación con Nayeli y Alma no fue fácil. Tuvo que enfrentar la dura verdad de sus propios errores y la posibilidad de ser rechazado por ellas. Sin embargo, el deseo de corregir los errores del pasado, de reconectarse con una parte de su vida que ni siquiera sabía que faltaba, finalmente superó sus vacilaciones. Armado con una determinación titubeante, Ricardo dio el primer paso hacia la reconciliación, buscando a Nayeli. La invitó a una reunión, un espacio para conversar lejos de las tensiones de la oficina y de la carga emocional de su última interacción. Nayeli, aunque cautelosa, reconoció la sinceridad en su gesto y aceptó. Cuando se encontraron, Ricardo estaba visiblemente nervioso, un contraste marcado con el hombre de negocio seguro de sí mismo que Nayeli estaba acostumbrada a ver. Comenzó pidiendo disculpas, no solo por la forma en que había tratado a Nayeli, sino también por el tiempo perdido, por los años en los que no estuvo presente en su vida. Nayeli escuchó, una mezcla de sorpresa y cauteloso optimismo creciendo dentro de ella. La reunión fue el primer paso en un camino largo y a menudo difícil hacia la aceptación y el cambio. Para Ricardo, significaba reconocer y asumir la responsabilidad por sus acciones pasadas y trabajar para construir una relación con Nayeli. Para Nayeli, era una oportunidad para entender mejor al hombre que era su padre y, tal vez, encontrar un lugar para él en su vida. La búsqueda de reconciliación con Alma vino después, una perspectiva que llenó a Ricardo de un profundo miedo, pero también de una esperanza tímida. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también se dio cuenta de que cada paso era una oportunidad para reparar los daños del pasado, para construir algo nuevo y significativo con su hija y, quizás, para avivar una llama que había estado extinguida durante mucho tiempo con Alma. Este capítulo de aceptación y cambio en la vida de Ricardo, Nayeli y Alma fue solo el comienzo de un viaje de redescubrimiento y curación, un testimonio del poder transformador del amor, el perdón y la segunda oportunidad. Después del primer encuentro con Nayeli, donde compartieron palabras de arrepentimiento y promesas de cambio, Ricardo se sintió compelido a dar el siguiente paso, quizás el más difícil de todos, reencontrarse con Alma. Armado con una disculpa y un corazón cargado de remordimientos por los años perdidos, se dirigió hacia la casa que alguna vez conoció como un lugar de amor y promesas compartidas. El camino hasta la puerta de Alma pareció el más largo que Ricardo jamás había recorrido, cada paso resonando con el peso de sus incertidumbres y esperanzas. Cuando finalmente tocó el timbre, el tiempo pareció detenerse, los segundos extendiéndose infinitamente mientras esperaba la respuesta. Alma, al abrir la puerta, no pudo ocultar su sorpresa y confusión al encontrarse con Ricardo, un fantasma del pasado que ella había intentado, sin éxito, dejar atrás. Su rostro, marcado por las pruebas que había enfrentado, aún conservaba los rasgos de la mujer que Ricardo había amado. Alma, comenzó Ricardo, su voz temblorosa evidenciando la turbulencia emocional que sentía. Yo vine a pedir disculpas. Por todo. Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes para expresar la magnitud de sus sentimientos y el profundo arrepentimiento que lo consumía. Alma, aún parada en el umbral de la puerta, lo miraba con una mezcla de emociones, sorpresa, duda y tal vez un destello de curiosidad sobre las razones de su visita inesperada. ¿Puedo pasar?, preguntó Ricardo, vacilante. Hay tanto que necesito decir. Sobre Nayeli, sobre nosotros. Alma, después de un momento de vacilación, asintió en silencio, abriendo paso para que él entrara. El interior de la casa evocaba recuerdos de un tiempo más simple, más feliz, haciendo que el corazón de Ricardo se apretara con la conciencia de todo lo que había perdido. Sentados frente a frente, el silencio inicial entre ellos estaba cargado de tensión y recuerdos no expresados. Ricardo, reuniendo toda su valentía, comenzó a hablar, sus palabras fluyendo entre disculpas y explicaciones, revelaciones sobre Nayeli y su deseo de reparar los errores del pasado. Alma escuchaba, la sorpresa cediendo paso a una comprensión renuente y, eventualmente,
a una conversación cautelosa sobre los años transcurridos, sobre Nayeli y sobre ellos mismos. A medida que las barreras construidas por años de separación y dolor comenzaban a desvanecerse, un antiguo afecto, nunca completamente extinguido, comenzaba a reavivarse entre ellos. El reencuentro, cargado de emoción, marcó un punto de inflexión para ambos. Para Ricardo, fue una oportunidad de enfrentar los fantasmas del pasado y buscar un camino hacia la redención. Para Alma, fue la posibilidad de vislumbrar un futuro que nunca creyó posible, un futuro donde el dolor podría dar paso a la sanación y tal vez, a una nueva forma de felicidad. Aunque inciertos sobre lo que el futuro les deparaba, Ricardo y Alma se permitieron, en ese momento, creer en la posibilidad de reconstruir, de crear algo nuevo a partir de los escombros de su pasado compartido. El reencuentro, aunque emocionante, fue solo el primer paso en un viaje de descubrimientos, perdón y, posiblemente, de un amor reencontrado. El reencuentro de Ricardo y Alma abrió las puertas a un nuevo capítulo en las vidas de todos los involucrados, un capítulo de reconstrucción y redescubrimiento. Nayeli, testigo de la transformación gradual de sus padres, se encontraba en el centro de un delicado proceso de volver a tejer los lazos de una familia que había estado fragmentada durante mucho tiempo. En los días y semanas que siguieron, Ricardo, Nayeli y Alma se embarcaron juntos en un viaje de sanación y comprensión. Cada encuentro, al principio marcado por una comprensible cautela, gradualmente se convirtió en una oportunidad para redescubrirse mutuamente, para compartir historias del pasado y sueños para el futuro. Ricardo, ansioso por compensar el tiempo perdido, hizo un esfuerzo consciente por involucrarse en la vida de Nayeli. La acompañó en eventos escolares, se interesó por sus pasiones y ofreció su apoyo incondicional para sus sueños y aspiraciones. Para Nayeli, esta nueva figura paterna, antes una abstracción lejana, se convirtió en una presencia constante y reconfortante, alguien que, contra todo pronóstico, mostró estar dispuesto a ser parte de su vida. Alma, por su parte, observaba la transformación de Ricardo con una mezcla de esperanza y temor. Las heridas del pasado, aunque cicatrizadas, aún dejaban huellas, y temía el riesgo de un nuevo dolor. Sin embargo, la sinceridad de los esfuerzos de Ricardo por enmendar los errores cometidos y construir una nueva relación con Nayeli y ella misma se volvió difícil de ignorar. Con el tiempo, la barrera de cautela que Alma había levantado comenzó a ceder, permitiendo que antiguos sentimientos, templados por la experiencia y el perdón, resurgieran. Juntos, los tres comenzaron a crear nuevos recuerdos, cada pequeño momento compartido sirviendo como un ladrillo en la reconstrucción de su familia. Las cenas en familia, las tardes pasadas conversando en la sala de estar y los paseos de fin de semana se convirtieron en ocasiones preciosas, llenas de risas y, ocasionalmente, lágrimas de redención. Fue durante esos momentos, en medio de conversaciones sobre trivialidades y revelaciones profundas, que Ricardo, Nayeli y Alma aprendieron sobre el tiempo perdido. Historias de infancia, éxitos y fracasos, dolores y alegrías fueron compartidos, permitiéndoles entenderse mejor mutuamente, no solo como familiares, sino como individuos complejos, cada uno con sus propias experiencias, miedos y esperanzas. El proceso de reconstrucción de lazos, aunque lleno de desafíos, también trajo consigo una profunda sensación de gratitud. Gratitud por la oportunidad de sanar heridas antiguas, de redescubrir el amor y el cariño que habían sido oscurecidos por el tiempo y las circunstancias. Para Ricardo, Nayeli y Alma, cada día era un paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En este capítulo de sus vidas, aprendieron que la reconstrucción de lazos no se trata solo de olvidar el pasado, sino de comprenderlo, aceptarlo y, finalmente, usarlo como base para construir algo nuevo y más sólido. Y, mientras navegaban por este proceso, descubrieron que, a pesar de todo, la familia puede surgir no solo intacta, sino renovada, fortalecida por las pruebas enfrentadas y por la belleza inesperada del perdón y de la segunda oportunidad. Mientras el crepúsculo teñía el cielo con tonos dorados y rosados, la casa de Alma Rivera resonaba con sonidos de celebración. El Día de la Independencia siempre había sido una fecha marcada por festividades y reflexión, pero, este año, para Alma, Nayeli y Ricardo, tenía un significado aún más profundo. Era una celebración de la libertad no solo en el sentido nacional, sino también personal, marcando el comienzo de una nueva fase en sus vidas. En el centro de la mesa, con orgullo y posición destacada, estaba un pastel de manzana casero, hecho por Alma, cuyo aroma dulce y acogedor llenaba la habitación. El pastel, más que un postre, era un símbolo de amor y cuidado, elementos que, descubrieron, eran fundamentales para la curación y el renacimiento de sus relaciones. Mientras se reunían alrededor de la mesa, la suave luz de las velas reflejaba en sus rostros,
había un sentimiento palpable de unión y gratitud entre ellos. Ricardo, mirando a Alma y Nayeli, sintió una oleada de emoción. «Nunca imaginé que algún día estaríamos aquí, juntos como una familia», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Alma, con una sonrisa suave, añadió, «La vida nos ha traído muchos desafíos, pero también nos ha enseñado que nunca es tarde para cambiar, para reconciliarse con el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza». Nayeli, la más joven pero no menos afectada por los giros de su viaje, tomó las manos de sus padres. «He aprendido que la fuerza no solo proviene de superar las adversidades, sino de permitirse ser vulnerable, de abrir su corazón al perdón y al amor». La celebración, aunque íntima, estaba llena de risas, historias compartidas y, ocasionalmente, lágrimas de alegría. El pastel de manzana, cuidadosamente preparado por Alma, fue servido, cada rebanada un dulce recordatorio de las posibilidades que el futuro les reservaba. En este último capítulo de su historia, la familia reflexionó sobre los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas. El descubrimiento de la paternidad de Nayeli, un punto de inflexión dramático en sus vidas, resultó ser solo el comienzo de un viaje mucho más profundo de autoconocimiento, reconciliación y amor renovado. Habían aprendido que la verdadera fuerza reside en la capacidad de enfrentar juntos las adversidades, de perdonar los errores del pasado y de abrazar los cambios con valentía y optimismo. Mirando hacia el futuro, Ricardo, Alma y Nayeli vieron no solo la promesa de días más felices, sino la certeza de que, independientemente de los desafíos que pudieran surgir, los enfrentarían juntos, como una familia unida. El Día de la Independencia de ese año marcó no solo la celebración de una nación, sino el inicio de una nueva vida para ellos, un nuevo comienzo lleno de esperanza, amor y la promesa de infinitas posibilidades. Así, mientras la noche se profundizaba, la familia Rivera permanecía unida, un faro de luz y calor en medio de la oscuridad, un testimonio vivo de la belleza y el poder de una segunda oportunidad.